prestémosle más atención a lo humano, a las conexiones reales con personas, tratemos lo más posible de dejar el celular para lo indispensable, para la comunicación que sí hay que tener, como no gastemos tanto tiempo de nuestra vida como scrolleando las redes, como busquemos la forma de vivir una vida más conectada con lo real, ¿no? Con las personas. Eh, es como que te cambia mucho la perspectiva cuando haces eso. Yo creo que vivís más feliz y que también tu negocio mejora porque podés tener la cabeza más fresca para pensar nuevas ideas, para pensar más estratégicamente. Hola, soy Magali Bejar y esto es Tiene que haber algo más. En el podcast desarmo la historia de profesionales valientes que transformaron sus carreras. Como buena ingeniera, analizo el camino para entender cómo lo hicieron. Emprender no es solo tener una idea, es enfrentarse al miedo, equivocarse, empezar de nuevo y desafiar lo establecido. ¿Qué pasa cuando no encontrás tu lugar en el mundo laboral tradicional? ¿Cómo se construye una comunidad desde cero? ¿Y qué se necesita para sostenerla en el tiempo, escalarla y poder vivir de ella? En este episodio de Tiene que haber algo más, conversé con Marina Ponzi. Con ella charlamos sobre los desafíos invisibles en el camino emprendedor, el perfeccionismo, el miedo al fracaso, el síndrome del impostor y la búsqueda constante de propósito. Esta fue una charla sobre aprendizajes reales, cómo pensar en grande sin perder la esencia y por qué emprender también es una forma de reescribir las reglas del trabajo y del liderazgo. Hola Mari, bienvenida, Tiene que haber algo más, gracias por venir a conversar conmigo. Hola Mag, nada, feliz de estar acá, ya te lo dije, así que nada, un placer, gracias a vos. Bueno, la primera pregunta viene por mi investigación profesional. Llamé a alguien que te conoce y le dije que, como fui y le dije, o sea, mi pregunta fue como, che, decime algo que yo no puedo encontrar en internet, que le tenga que preguntar. Entonces, mi invitada histórica número 5 del podcast, Dani Dini, me mandó un audio y me dijo, pregúntale qué tiene que ver en la historia de ser empresaria la primera guerra de almohadas en Buenos Aires. Qué genia. Igual eso se puede encontrar en internet. Si lo buscabas, vas a encontrar un montón de cosas de la guerra de almohadas. Pero está muy bien, está muy bien. Qué genia, Dani. Eh, bueno, para mí esos fueron mis inicios en el, ¿qué decirlo? No sé si en el mundo emprendedor, porque obviamente la guerra de almohadas no fue un emprendimiento, pero a mí lo que me pasó es que era el 2006, o sea, ya hace casi van a cumplir 20 años, falta poquito para que se cumplan 20 años de ese momento. Yo estaba en la universidad estudiando la carrera. eh, y nada, me pasó que a mí siempre me encantó internet o sea, desde siempre yo estuve muy conectada y un día navegando en YouTube me encontré con un video de una guerra de almohadas en, creo que era Vancouver. Y me volví loca, dije, como qué increíble, qué divertido esto, yo quiero ir a Vancouver y agarrarme a almohadonazos con la gente, me pareció increíble. Y, y justamente yo en mi casa estaba alojando a unas extranjeras, porque yo era parte también de una red que alojaba extranjeros en mi casa y tenía un cuartito y estaba todo el tiempo con extranjeros en mi casa. Y les pregunto a estas chicas si habían visto, porque creo que eran de Estados Unidos, una guerra de almohadas y me contaron, sí, sí, estuvimos en una en Nueva York, no sé qué. Y como que a partir de ahí yo dije, como, esto me parece una idea fenomenal, hay que hacerlo en Buenos Aires, pero obviamente no, yo era muy chica, o sea, yo creo que tenía 23 años en ese momento, estaba estudiando. Dije, ay, qué lástima que nadie organiza la guerra de almohadas en Buenos Aires. Y pasó el tiempo. Y en un día en mi casa dije, pero ¿por qué no lo organizo yo? Entonces empecé a buscar referencias y armé un blog y terminé organizando, como convocando una guerra de almohadas en el planetario, que bueno, que fue la famosa guerra de almohadas, porque yo creo que la mayoría de la gente de mi generación, más grandes y más chicos, se acuerdan de ese momento, o fueron, porque terminó saliendo en la primera plana de todos los diarios del país, y yo fui a la tele, o sea, fue una locura, decís, una locura en ese momento eso. Y yo como súper inconsciente de lo que estaba haciendo, la verdad, era como que me había gustado la idea y la lancé. Y empecé a mandarle mails al gobierno de la ciudad, a las empresas y a los medios para avisarles que iba a haber una guerra de almohadas y que se preparen y que tenían que ir ahí con su almohada. Y bueno, y como que de repente un medio lo levantó y el otro medio lo levantó y yo terminé apareciendo en todos los diarios y me llamaba el jefe de gobierno de la ciudad para decirme tenés que cancelar esto, no podés hacer esto, no tenés el permiso. Y yo le decía, discúlpame, pero
ya hay 20.000 personas que dicen que van a ir, no sé, hace algo, yo no puedo cancelar el evento. Y además, y me acuerdo de una anécdota espectacular, que era yo estaba en clase de matemáticas y me llaman al teléfono y me dicen, te está llamando Fernando Peña que quiere hacer una entrevista con vos. Y después, al día siguiente, yo salía de la clase de matemáticas de la facu y hablaba y daba una nota y yo ni siquiera sabía quién era Fernando Peña porque yo vivía como en una burbuja. Y después, no, tenés una nota con Andy Kurnesov y así, como con Mario Pergolini, y yo dando notas, saliéndome de la clase de la facultad en el jardín ahí afuera, dando notas. Como me encanta recordar esa época porque yo sentía que no tenía miedo a nada. Era como, lancé la idea, lo hice, hablaba, súper convencida de lo que quería hacer. Y bueno, y ese día fueron más de 3.000 personas al planetario y fue un evento increíble, salió súper bien y la gente se divirtió y salió en todos lados y como que siento que quedó como una marca, ¿no? No solo en mi historia, sino como en la historia de la ciudad de Buenos Aires, ese evento. Y nada, para mí fue muy divertido. Obviamente no fue un negocio. Después la gente me decía, ay, ¿por qué no vendiste almohadas? Yo, ay, pero, o sea, no era la idea, ¿no? Pero 2 años después organicé otra, que fue un poco de menos gente, y ahí había chicos que vendían almohadas. Y se iban con un cartelito que decía almohadas 5 pesos, y vendían almohadas, y no, me parecía fenomenal. O sea, me acuerdo que me saqué fotos con ellos, todo, me pareció súper divertido. Pero bueno, yo, para darte una conclusión al respecto de eso y cómo se conecta con quién soy hoy, es como que fui identificando de a poco que a mí me gustaba mucho generar eventos o espacios de conexión entre las personas. Como que poco a poco eh, fui dándome cuenta que eso era lo que yo disfrutaba hacer, ¿no? Y a lo largo de todos estos años, porque ya pasaron 18 años de ese momento, siento que todo lo que hago tiene que ver con conectar a las personas, desde diferentes puntos de vista y espacios, pero siempre está asociado a eso. Así que siento que es parte de mi marca personal eso, se dio solo, pero bueno, sí marca un poco todo lo que hago desde ese momento hasta hoy y las empresas que armé y los diferentes proyectos que armé. Espectacular. Si me tuvieses que decir una creencia limitante que tuviste que romper en el último año, vamos ahora de atrás para adelante, ya muchos años después de Ladies Branch, ya existiendo Mesa Redonda, ¿cuál dirías que fue una de las más recientes? Eh, no sé si ya existiendo Mesa Redonda, pero yo creo que fue hace un año más o menos, en enero del año pasado, que yo tomé la decisión de crear Mesa Redonda. Sí tuve que romper con esta creencia de como, ¿por qué voy a cerrar algo que está funcionando? No cerrarlo, porque igual yo no cerré Ladies Branch, pero sí como lo dejé en un segundo plano en cuanto a mi foco. Eh, en Ladies Branch tenía una membresía que venía funcionando muy bien, pero hubo algo en mi búsqueda personal también de querer conectar con mujeres ya con más experiencia en el mundo de los negocios y también observar que hacía falta un espacio así, que, que me llevó a poner en la balanza y decir dónde quiero poner mi energía. Me di cuenta que en las dos cosas no lo iba a poder hacer, que si yo armaba algo nuevo tenía que ponerle mi foco total, no iba a poder sostener las dos cosas con la misma energía y tiempo. Entonces tuve que tomar la decisión de cerrar la membresía que yo tenía funcionando, decirle a todas las socias que ya no íbamos a seguir, dejarla sin ese espacio, explicarles por qué y apostar a algo nuevo y yo quedarme sin ingresos hasta que lo otro nuevo fuese a funcionar, como apostando mucho a eso. Eh, que por un lado recibí como muchas palabras de aliento, a otras personas como que no les gustó quedarse sin ese espacio, también lo entendí, eh, pero bueno, siempre con la idea de apostar a algo que para mí era mejor o estaba más alineado con quién soy hoy. Pero bueno, me costó un montón porque no es fácil como tomar esa decisión, decirle a tus clientes que ya no vas a seguir por ahí, apostar a que algo nuevo que no sabes si va a funcionar funcione, con los riesgos que eso tiene. Pero había algo como ese llamado interno tan grande de querer hacerlo y apostar a algo nuevo bueno, que tomé la decisión y no me arrepiento para nada. O sea, yo creo que hay momentos que uno tiene que tomar decisiones
así más grandes, y se tiene que animar si realmente estás convencido de querer hacer ese cambio. Entonces creo que un aprendizaje es como, bueno, si analizaste la situación y le ves potencial a tu nueva idea, no está mal como también aceptar que lo pasado tiene un límite o que puede cambiar, ¿no? Y que lo podés pasar a un segundo plano o vender o sea, ¿viste? Hay como miles de historias emprendedoras de un montón de emprendedores que tienen que o cierran sus empresas o las venden o cambian un poco las cosas porque ven una nueva oportunidad y está bueno hacer eso, o sea, no quedarnos como dando vueltas en lo mismo si vemos que podemos tomar nuevas oportunidades. O sea, da miedo, pero lo recomiendo. Contame esta decisión de decidir cerrarlo en vez de opciones, ni idea, poner un equipo a que lo gestione, o no sé, Sí, ni en idea, cualquier realidad, otra cosa, o solaparlo. sí, no lo cerré por completo. Ladies Branch, de hecho, sigue funcionando porque nosotras tenemos embajadoras en diferentes ciudades de Latinoamérica y en España, y los eventos los seguimos organizando. Lo que sí cambió es como todo mi foco puesto en la membresía que yo tenía, que eso sí lo cerramos, y bueno, decidimos como poner foco solo en los eventos presenciales, liderados por las embajadoras que tenemos, y seguir como impactando en la comunidad de esa manera. Y sacar todo lo virtual que habíamos desarrollado en la pandemia. Pero la Entonces, no es membresía que lo era... cerré. No, no, claro. Pero la membresía era el único ingreso de Ladies Branch. Te diría el 90%, sí. O sea, el resto, no. O sea, hoy Ladies Branch para mí no es un negocio. Yo lo sostengo como un espacio que para mí tiene mucho valor en el ecosistema emprendedor y tiene que estar. Y todas las que lo hacemos estamos muy comprometidas con eso y se cubren los costos, pero digo, no más. Y para mí está bien eso. O sea, yo no tengo tampoco pretensiones de cada uno de los proyectos que tengo que sean súper exitosos. Yo pongo el foco en los que sí y en los que no. Si los quiero sostener, los sostengo de otra manera. Y creo que está bueno eso. O sea, no creo que todos los proyectos tengan que ser rentables para que a uno le haga bien hacerlos y decidas dedicarle tiempo a eso. Es como dedicarle tiempo a, no sé, a cosas que te gustan hacer, a estar en una ONG, a hacer un hobby, lo que sea. Yo elijo como sostener eso porque es parte de mi historia y porque tiene impacto. Interrumpo un segundo esta conversación. Encontrar talento remoto con el fit cultural adecuado es un desafío para cualquier empresa. Los procesos tradicionales de contratación son lentos, costosos y muchas veces terminan en malas decisiones que afectan el rendimiento del equipo. Filtrar cientos de candidatos, evaluar sus habilidades y asegurarse de que realmente encajen en la cultura de la empresa es un trabajo muy complejo. Build with Talent soluciona este problema con un enfoque basado en datos. Hay miles de candidatos de todo el mundo preseleccionados en roles como tecnología y todo tipo de áreas digitales. Usan inteligencia artificial para analizar fortalezas, valores, estilo de trabajo, asegurando que cada contratación no solo sea técnicamente sólida, sino también un verdadero match cultural. El resultado, procesos de contratación más rápidos y efectivos. En solo 21 días, las empresas encuentran el talento ideal sin perder tiempo en búsquedas interminables. Además, los oyentes del podcast tienen 20% de descuento en su primera contratación. Así que si vos o tu equipo tienen que contratar, usa Build with Talent. Ahora sí, seguimos con la conversación. ¿Qué señales viste o qué aspectos de lo que era Ladies Branch te hizo tomar la decisión que no tenía que ir por ahí el negocio? Una, creo que sensación personal de yo necesitar conectar con mujeres que ya estaban en un nivel de desarrollo profesional similar al mío. Que lo que me pasó es que yo cuando arranqué Ladies Branch hace 15 años, yo quería emprender y era muy chica y quería lanzar mi primer emprendimiento. Y Ladies Branch para mí fue la forma de conectarme con mujeres que estaban en mi misma situación. Pasaron 15 años, yo ya no soy la misma Marina que hace en ese momento. Yo armé varios proyectos, varias empresas, y como que sentía, y además de toda la experiencia que gané, sentía que ya no podía tener conversaciones
de tanto valor para mí en un espacio con emprendedoras que están arrancando. Entonces yo sí lo puedo liderar y apoyar a esas mujeres que están tomando la decisión, tal vez de dejar un trabajo y emprender o, o lo que sea, ¿no? Después de la maternidad, arrancar algo nuevo, que están como el emprender de cero y arrancar algo tiene sus propios desafíos, que no son los mismos que cuando ya tenés algo que funciona, son otros desafíos, no sé, tenés que liderar equipos, tenés que, como que van cambiando lo que te pasa si tenés un emprendimiento chiquito cuando lo tenés más grande. Entonces me empecé a encontrar con un espacio donde yo necesitaba conectar con mujeres que tuviesen una trayectoria, una experiencia más similar a la mía. Y yo eso en Ladies Branch no lo podía encontrar. Yo sí podía ayudar, pero no lo encontraba tanto en ese intercambio. Entonces fue ahí Claro, donde dije, como, yo quiero conectar con mujeres que ya tengan empresas más grandes. Es ahí donde quiero estar. Quiero como rodearme de mujeres que yo sienta pares. Yo lo tengo en algunas amigas eso, y cuando me junto con ellas, muchas veces tenemos conversaciones donde hablamos de nuestros negocios y de dinero y de un montón de cosas, pero bueno, eso se da a veces, ¿no? Cuando nos juntamos, pero no en un entorno estructurado. Y también me cuesta, como no es tan fácil conectar con otras mujeres que están haciendo cosas y tener tiempo para hablar de eso. O sea, sentí que hacía falta un entorno estructurado para que eso funcione bien. Que si lo dejas al azar, es como, bueno, genial cuando te juntás y podés hablar, pero digamos, no podés medir un impacto tan real cuando eso no está eh, estructurado de alguna manera que te ayude a ir avanzando. Entonces fue ahí donde dije, es súper necesario un espacio como mesa redonda para conectar con otras empresarias que tienen pymes en Argentina, compartir experiencias. Quiero un espacio así para mí, o sea, yo lo dije como yo quiero estar ahí, quiero, o sea, yo armé la red en la cual quería participar y las otras redes que ya existían no me convocaban, porque en general hoy las redes que son similares a la propuesta de mesa redonda siguen siendo muy masculinas, una energía muy masculina, la mayoría de las personas que participan son hombres, y como que yo siento que hay algo que las mujeres tenemos otro tipo de conversaciones, otro tipo de cosas que nos pasan y que queremos compartir entre mujeres, y que en estos espacios a veces esas conversaciones no se dan porque son mayoritariamente masculinos. Entonces dije, la verdad es que me gustaría estar en un espacio con mujeres y hoy no existe ese espacio. Entonces voy a crearlo porque además ya vengo con 15 años de experiencia creando comunidades, perfectamente lo puedo hacer, o sea, voy a usar toda mi experiencia para hacerlo con otro perfil de socia. Así que bueno, fue esa claro. la decisión por la cual lo armé. Pero hay algo que no entiendo. ¿Por Sí. qué? Entiendo perfectamente lo que respondiste, ¿eh? Pero ¿por qué no te armaste vos un grupo de apoyo, tu mastermind o todo lo que sea, para hablar de esos temas en vez de tener que alinear como tu necesidad personal con el negocio? Porque lo que uno autocrea así como mi propio mastermind es muy difícil de sostener en el tiempo. Cuando vos haces, yo de mi propia experiencia lo que veo es que cuando vos haces algo autogestionado, en general se diluye después de un tiempo. O termina yéndose por las ramas porque no tiene estructura. Eh, yo creo que los espacios de grupos de pares existen en todo el mundo por algo. O sea, existen porque es necesaria la estructura, el foco, el orden en esos intercambios para que realmente te lleves feedback de valor y que eso te comprometa a seguir avanzando. Cuando vos lo haces informalmente, te puede funcionar un tiempo, pero en algún momento se corta. Entonces, yo creo que lo que venimos a traer es por un lado esa estructura, que está comprobado ya que funciona, y por otro lado también el acceso, porque a veces uno quiere armar algo con la gente que está a tu alrededor, que medio conoces, pero acá lo que te da es acceso a un montón de mujeres que no conocerías nunca si no fuese porque te sumaste, que tienen empresas que nada que ver a la tuya, que son de otros rubros, entonces esas miradas también nutren mucho y eso es difícil de encontrar si vos vas a tus amigas empresarias que tenés cerca. Hay una diferencia en eso también, por eso para mí no es lo mismo. O sea, ni se me ocurrió hacerlo así
porque siento que tiene que estar mejor armado para que funcione bien. ¿Qué pruebas hiciste para testear Mesa Redonda cuando, me imagino que en los últimos meses de Ladies Branch vos ya venías como, esto no funciona, quiero hacer otra cosa, ya no resuena conmigo? ¿Cómo fue ese...? Pues si no parece que es como que te levantaste un día, chao esto, bienvenido lo otro y todo funciona, ¿no? Contame un poco más esa transición. A ver. Más o menos igual. No, Yo soy medio no me des así. ilusiones. O sea, hice algunas cosas, pero yo soy muy de seguir mi intuición. Y yo un día, no sé, o sea, me desperté y vi unos videos en YouTube y dije, no, esto lo tengo que cambiar, ¿me entendés? Es como que había muchas cosas que me venían dando vueltas y nada, es como un clic. No fue algo tipo tan premeditado por un año, o sea, no, fue más un clic mental y el conectarme con mi propia necesidad. Pero sí lo que hice fue buscar perfiles de empresarias que había en Mesa Redonda, no, perdón, en Ladies Branch, porque en Ladies Branch también había perfiles súper interesantes ya de mujeres que habían avanzado mucho en sus negocios, y las invité a tener una call conmigo, donde yo lo que hice fue una especie de entrevista no sé cómo se llama, pero bueno, entrevistas para ver un poco cuáles eran sus necesidades, sin decirles que yo iba a armar una red de empresarias, pero más como ver como, ¿qué te pasa? ¿Qué necesitas? ¿Cuáles son tus desafíos? ¿Qué te gustaría que exista? Y escucharlas. Entonces hice eso como con 10 mujeres y medio que sin decirles nada, ellas me fueron diciendo como, la verdad es que me gustaría estar más acompañada, me siento súper sola. Es como, y como que fui tomando cositas y que de hecho me ayudó mucho a hacer ese tipo de entrevistas para terminar de moldear mejor la propuesta de valor. Yo tenía una idea, algunas cosas pude validar y otras las cambié gracias a ese feedback. Entonces, realmente fue muy bueno y me dio más confianza en decir, bueno, voy a lanzar esto. Evidentemente hay un interés real, ¿no? Por lo menos es lo que me dicen. Después hay que ver, ¿no? Si pagan, que ese es el segundo paso, ¿no? Porque mucha gente te puede decir que sí, pero después tenés que lograr que se sumen, ¿no? Pero sí me dio la confianza como para hacer el lanzamiento y de hecho yo lo hice muy rápido. O sea, yo medio la decisión la tomé en enero del año pasado, a principios de enero del año pasado, y en febrero ya estaba lanzando todo. O sea que en un mes yo armé la landing, hice las entrevistas, armé la landing, armé la propuesta y salí a comunicar. Bien. Fue todo muy rápido. Ahora, en esto, hablemos como de el lanzamiento. Vamos un poco más técnicos acá porque el precio de Mesa Redonda no es algo que vos pagas como así, tipo, uy, me desperté un día, ¡tuc! Como si te compraras Claro. una remera. No vamos a analizar la propuesta porque porque sabemos que está bien alineado para la gente que le puede pagar, le saca valor. Todo eso lo sacamos de la mesa porque ya se entendió. Sí. Pero quiero saber para vos, ¿qué hiciste? ¿Qué cosas y qué estrategias usaste para que pasar de gente que te conoce por Ladies Branch y empezar a contar la nueva propuesta a que la gente pague? Bueno, o sea, yo tenía por un lado la referencia de otros espacios que existen en el mundo que tienen propuestas similares, algunas cosas que me gustaban de esos espacios y otras que no, así que eso me ayudó a terminar de definir la propuesta y también lo que las propias mujeres de mis cercanías y las que entrevisté me decían. Entonces, bueno, eso fue como una primera propuesta, que yo me la tomé como un piloto. Dije, vamos a probar este año cómo funciona esto y ver si para el año siguiente hay que cambiar algo, pero bueno, vamos a probar. Entonces, primero eso, ¿no? Como tomar eso. Y después, bueno, nada, yo armé una landing, o sea, contraté un servicio de landing pages y armé la landing y me puse a armar los textos y tratar de la mejor manera de comunicar lo que yo quería armar. Y le di millones de vueltas a eso y bueno, pero nada, yo creo que en un momento uno tiene que lanzar y también ver cuál es la reacción del otro lado. Y bueno, y yo obviamente lo que hice fue apoyarme en la comunidad de Ladies Branch para ese lanzamiento. Entonces,
como yo sabía que el público era muy diferente al de Ladies Branch, dije, no sé qué tanta gente de Ladies Branch se pueda sumar a esta nueva propuesta, pero dije, algunas tiene que haber. Entonces hice el lanzamiento en la comunidad de Ladies Branch, hice pauta a la comunidad de Ladies Branch, o sea, como que me apoyé en ese espacio para, para poder conseguir a las primeras miembros. Sorprendentemente, hay muchas que no, o sea, las primeras 20 mujeres que se sumaron en marzo del año pasado, muchas no venían de Ladies Branch. O sea, como que lo habían escuchado por otro lado, o alguien se los había contado, o conocían Ladies Branch pero nunca habían participado porque ya tenían un negocio más grande. Entonces cuando vieron esto dijeron, esto sí es para mí. Entonces sí me ayudó obviamente todo el camino recorrido de Ladies Branch para traer a gente. Obviamente que si yo no hubiese hecho Ladies Branch antes, hubiese sido muy difícil de la nada que gente se anote en mesa redonda, porque bueno, es un camino de construcción de confianza, más allá de la propuesta, ¿no? Como que la gente quiere saber quién está detrás, y es una decisión que también cuesta tomar a muchas porque es una inversión anual, entonces eso también pone un filtro en el tipo de perfil que se suma, ¿no? Eh, lo positivo, creo, de poner ciertos filtros en cuanto al perfil, al precio, es que solo te va trayendo a las personas correctas al espacio, y eso también fue como muy bueno, ¿no? Porque yo a cada persona que quiere ingresar la entrevisto, o sea, tenemos un proceso de postulación y entrevista, y eso también me permite no tener que entrevistar a 100.000 personas, como que ya está muy filtrado quién entra en ese proceso de admisión a la red. Entonces eso también ayuda. Eh, Hay personas que me dicen, no publiques cuánto cuesta. Y otras que no, sí, ponelo. Y bueno, todavía no tengo una respuesta clara de cuál es la mejor estrategia. Por el momento yo elijo como ser transparente con toda la información. Y bueno, y viene bien. Así que bueno, de esa manera fue. Bien. Después de haber escuchado tantas historias de mujeres y casos y empresas, si pudieses, esto es un momento varita mágica, si pudieses cambiar una cosa de cómo pensamos las mujeres, ¿qué cambiarías? Em, Creo que me gustaría ver a las mujeres tomar más riesgos. Eh, a mí lo que me pasa muchas veces es que veo a mujeres muy talentosas, eh, que llevan adelante negocios que funcionan bien, pero que a veces se autolimitan, o tienen miedo de enfrentarse, ¿no? Tener conversaciones difíciles con un cliente, o de cobrar lo que sale su servicio. Eh, es como que yo siento que esto mucho del cuidado de lo que uno tiene, siento que tenemos que tomar más riesgos, o sea, nos tenemos que animar a ser un poco más fuertes en cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro precio, eh, el valor que aportamos con nuestro know-how, con el trabajo que cada una haga. Eh, Hay muchas mujeres que lo tienen muy claro y un montón que no. Entonces, siento que ahí hay algo que tenemos que trabajar, que creo que está muy asociado a lo cultural, ¿no? De cómo a muchas nos han criado. Eh, y también de que solemos igual como quedarnos en nuestra cabeza, hacer las cosas muy solas, como enfrascarnos mucho en nuestra propia visión de las cosas. Nos cuesta como salir a pedir ayuda también. O sea, siento que hay un montón de cosas que posiblemente también a algunos hombres le pasen, ¿eh? Pero como que lo siento bastante común en las mujeres, de todos los niveles emprendedores, desde las que están arrancando hasta las que tienen empresas muy grandes, que decís, uy, pero mira, tremenda empresa que armaste, y todavía como que hay muchas trabas que para mí tienen que ver con nuestra mentalidad,
y romper esos paradigmas y animarnos a más, invertir en nosotras, a invertir en nuestro negocio, a tomar más riesgos. Me parece como importante que las mujeres nos animemos Mm. a ¿Cómo más. hiciste vos para Como cambiar tu hice, mentalidad y para pensar más grande? para mí fue parte de la experiencia. Por un lado, ver eh, casos de éxito de otras mujeres, también obviamente de hombres, ver su forma de trabajar, qué cosas yo valoraba de eso o admiraba de, de- de diferentes personas, conocidas mías y desconocidas totales que salen en los medios o que me hablan de casos y de repente decir como, wow, esta persona creó esto de la nada, no tenía ni un contacto, ¿cómo hizo? ¿Cómo se animó? Y como decir como, pará, pero yo también podría hacer algo así, ¿no? Y es como, siento que las trabas están más como en nuestra cabeza que en la realidad. Eh, y, y eso me inspira, ¿no? Ver los casos de otras personas y cómo hacen las cosas, compartir mucho con mi círculo cercano, con las mujeres de la red, eh, estos dilemas también, como te muestra nuevas perspectivas y decís, uy, si ella lo hizo de esta manera, yo también lo puedo hacer. Es como que te abre caminos el ver la experiencia de otras personas. Entonces eso me ayudó un montón. Y también la propia experiencia de animarme yo a hacer y después darme cuenta que no era tan grave, eso cada vez te da más fuerzas para cada vez tomar desafíos más grandes. ¿Cuál dirías que fue el día más duro de tu camino empresarial o emprendedor? Ay, creo que fue el día de que anunciaron la pandemia. Porque hay mucha gente que en la pandemia le fue súper bien con los negocios y a mí me fue, pero para atrás. O sea, yo todo lo que hacía era evento presencial. O sea, yo tenía, y además, y servicios ligados a lo gastronómico. O sea, yo en el momento antes de la pandemia tenía eh, Ladies Branch, que eran todos encuentros presenciales en un montón de países del mundo. Tenía una agencia boutique de marketing gastronómico y todos mis clientes eran restaurantes. Y tenía Buenos Aires Food Week, que es un evento, una semana gastronómica también, todo con restaurantes y que iba a ser en abril del 2020. Con sponsors ya confirmados, restaurantes confirmados, todo, todo, todo. Y anuncian la pandemia y de repente, bueno, cancelamos Food Week, todos los restaurantes, mis clientes, bueno, vamos a cerrar, así que cancelamos el servicio y Ladies Branch cancelamos los eventos. Y yo de un día para el otro, tipo, pasé de un 2019 que me había ido increíble a tipo 0 pesos en mi cuenta el 2020 y yo dije, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Y además tenía todas las embajadoras en el mundo que estaban esperando que yo les diga qué hacer y yo estaba en crisis sin saber qué decirles qué hacer. Era como que ahí yo dije, o sea, yo acá soy la persona que tiene el liderazgo y no tengo idea qué decirles, tipo, y desaparecí, tipo, una semana que ni aparecí en los chats. Era como, tipo, yo estaba que no sabía qué hacer con mi vida. Eh, y fue súper duro, fue como, bueno, no sé qué voy a vivir. Por suerte yo tenía ahorros y mi marido, bueno, por suerte su trabajo más o menos siguió, pero la realidad es que fue un año súper duro para mí. Hice medio lo que pude, hice consultorías, charlas y dije, bueno, no sé, fue un año de para mí pura supervivencia, 100%. Y también como tenía cero trabajo, de mucha exploración, leí un montón, leí blogs, escuché podcasts, hice mil ideas de negocios en mi cabeza y en cuadernos, o sea, fue un año rarísimo, pero que hoy en día agradezco porque también me impulsó a crear la membresía de Ladies Branch y explorar todo el mundo digital que hasta ese momento yo no había explorado. Entonces, agradezco como ese año tan raro y diferente para mí porque me obligó a, a como abrirme a nuevos modelos de negocio que yo nunca había probado y explorar eso y gracias a eso hoy en día como hago lo que hago. Siento que todo se terminó conectando, pero fue muy duro. ¿Cómo hiciste en ese año para decidir cómo reinventar Ladies Branch ante el cierre de lo presencial? Bueno, en el 2020
hice muy poco con Ladies Brunch. Lo único que hicimos fue unos eventos de brunch en las casas de las mujeres y les mandábamos una caja con el brunch a sus casas y nos juntábamos por Zoom y comíamos mientras charlábamos de esa manera, o sea, pero realmente no fue algo que era muy, muy rentable. Lo sostuve más que nada porque quería sostener a las emprendedoras de la comunidad, que también había muchas que habían tenido que cerrar sus negocios, o sea, como que estábamos todas en un momento de, uy, ¿qué está pasando? Y eso nos conectó mucho y nos mantuvo positivas, ¿no? Entonces, desde ese lugar fue importante. eh, y después nada, creo que también el hecho de decidir hacer una membresía fue eh, un camino que se fue abriendo a través de esa investigación y de ver otros modelos de negocio que existían. Dije, bueno, a ver qué está funcionando ahora. Eh, ¿Qué puedo hacer asociado a lo que ya tengo para, para generar un ingreso? Y bueno, y de a poco se fue armando y de hecho hubo varias iteraciones de eso desde que lancé en el 2021 hasta el 2024, o sea, como que la membresía también fue evolucionando para las socias y cuando se pudo abrir todo, la membresía también empezó a tener espacios presenciales, entonces fue año a año cambiando a través de las necesidades de las propias socias que estaban en ese momento. Y también fueron años tan cambiantes donde a veces era como todo digital y a veces como, uy, se abre, entonces vamos a lo presencial y hubo que adaptarse constantemente a eso para poder eh, traer algo de valor a las personas. Eh, pero fue una experiencia como de mucho aprendizaje también esa, que valoro un montón. ¿Cómo decidiste que Ladies Branch tenga embajadoras en distintas ciudades y qué papel jugaron ellas en el crecimiento? Me pasó orgánicamente que me empezaron a escribir mujeres hace muchos años ya, diciendo que cuando iba a ver un Ladies Branch en su ciudad, o sea, me pasaba mucho eso. Eh, y yo les decía, bueno, no sé, en algún momento voy a viajar y lo hacemos, pero en un momento me di cuenta que era como imposible, cómo puedo estar viajando por todo el país haciendo eventos, no tiene lógica, no me interesaba tampoco hacer eso. Y me pasó que yo conocí a una chica que vivía en Rosario y un día me dijo, me gustaría hacer esto acá, tipo, ¿te animás? Y le dije, bueno, es algo que me vienen pidiendo un montón. Y como yo la conocía, dije, bueno, probemos. Y yo siempre le digo que fue el conejillo de Indias, porque con ella probamos ese modelo por primera vez y funcionó muy bien. Y después de eso, yo justo en el 2018 gané un premio de Facebook que me dieron fondos para invertir en Ladies Branch y usé eso para armar toda una convocatoria de embajadoras, un manual de marca, un manual de procedimientos, y eso me ayudó como a armar más procesos de cómo podía funcionar un programa de embajadoras, y ahí sumé embajadoras en un montón de ciudades, en Latinoamérica y en España, y, y eso como generó que Ladies Branch se haga conocido en otros países, y que se generara un movimiento más regional, ¿no? Y se dio gracias a eso. Una necesidad, yo creo, de las mujeres también en otras ciudades de querer llevar adelante el espacio porque le veían valor, querían liderar un espacio así, conectar a otras mujeres. O sea, fueron todas mujeres que estaban muy alineadas a los valores de lo que yo venía haciendo y encontramos ese match y se sumaron y bueno, por suerte funcionó muy bien. ¿Y cómo estructuraste el...? Porque hay algo que se suele dar en los proyectos, para mí, que cuando no están bien definidos de ¿qué es esto? Somos todos voluntarios, hay un dueño, es ONG, es empresa, es no sé qué. Si no está bien armado eso, viste los roles, empiezan a haber Sí. cortocircuitos. ¿Cómo pensaste esto de cómo era en ese momento el Ladies Branch? Si era con fines de lucro, si las embajadoras eran voluntarias o cobraban, la gente pagaba. ¿Cómo armaste todo eso? Lo fui definiendo, o sea, Ladies Branch siempre fue una, una organización con fines de lucro, o sea, no, nunca se me ocurrió ponerlo como una ONG, tal vez pudo haber sido como una forma, pero bueno, en su momento no lo pensé así. Eh, y lo que hice fue escribir
un manual tipo como si fuese de franquicias, más o menos, porque no sé cómo son los manuales de franquicias, pero escribí un manual de 70 hojas, tipo escribiendo paso por paso cómo había que organizar el evento, cómo había que recibir a la gente, a qué hora tenías que hacer tal cosa, qué tenías que poner en las mesas, todo. O sea, un nivel de detalle, yo digo, no sé cómo hice eso, pero escribí realmente todo a mucho detalle, buscando que se pudiese replicar la misma magia del evento en otras ciudades, con la misma estética, con la misma experiencia. Y después también definí como, bueno, ¿cómo puedo llevar adelante esto a nivel económico que a la embajadora le sirva y que a mí también me sirva? Entonces definí como un sistema de porcentajes, ¿no? En cuanto a las ganancias del evento y, y bueno, y una vez que eso estaba definido, cualquier embajadora que quisiera tomar ese rol tenía que firmar un contrato, leer el manual y como, bueno, comprometerse a cierta cantidad de eventos por año. Y fue así que lo lancé. Buenísimo. ¿Se te viene a la cabeza algún error que sentís que hayas cometido? Seguramente me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Porque sí, uno como que no sabes todo, entonces tenés Sí, que obvio. probar. Eh, pero no sé si hay algo como muy grave, ¿no? En cuanto a las cosas. Siento que obviamente que hubo cosas que no me salieron bien, pero no sé si las tomo como errores. Hoy me estás preguntando esto y ni siquiera se me ocurre qué decirte con respecto a eso, porque no recuerdo nada que digas como, uy, lo tuve que haber hecho de esta manera, que nada que ver, cómo me Perfecto. equivoqué tanto. La verdad es Ok. que no sé. Mm. Charlemos de cómo es construir una comunidad. Para vos, ¿cuáles son las claves para tener una comunidad sólida y comprometida con el propósito? Eh, Hoy creo que es dificilísimo armar comunidades. Eh, sí, realmente, porque estás como, siento que creando un espacio donde se unen muchas personas, cada persona con su personalidad, con sus expectativas diferentes, con su historia personal diferente, y unir todo eso y crear un espacio donde esas personas puedan como encontrarse desde lo que las une y no desde las diferencias y no desde como expectativas diferentes, es difícil porque eh, es como que cada persona va a venir desde su historia al espacio, a buscar diferentes cosas, más allá de que haya una comunicación muy clara de qué es lo que vos ofreces, después está la personalidad de cada persona. Entonces, es complejo en ese sentido. Creo que una de las claves es ser muy clara en la comunicación. Es como hacerle entender al otro qué es lo que vos le puedes ofrecer o tu comunidad le puede ofrecer. Qué cosas sí eh, va a encontrar acá y cuáles no. eh, y ser muy consistente con eso a lo largo del tiempo para que la gente entienda como, este sí es mi lugar o no, la verdad es que no, tengo que buscar otro. Yo siento que con Ladies Branch logré comunicar, y con Mesa Redonda también, como comunicar claramente cuál es el valor, lo que ofrecemos y qué tipo de persona tiene que estar, qué búsquedas está teniendo la persona que tiene que estar. Y eso ha ayudado a que la comunidad funcione bien, que la verdad es que por suerte nunca tuvimos como muchos conflictos entre las miembros o cosas raras, por suerte no. Entonces creo que ahí, para mí la clave es la comunicación, ser muy claros con lo que va a suceder adentro, qué tipo de personas pueden estar, a quién les sirve, a quién no, por qué puedes estar acá, qué tipo de valor te puedes llevar de este espacio y eso la gente como lo toma y en general se autofiltra o autosuma de acuerdo como a vos cómo comunicaste eso. Entonces creo que esa es una clave importante. Y después, en mi caso, a mí me gusta ser una persona, más allá de que yo siento que desde chica soy bastante introvertida, sí me gusta conectar mucho con la gente, tal vez
hacer este tipo de crear este tipo de espacios a mí me genera como el desafío de interactuar con más gente, pues si no tal vez yo me quedaría más como con un grupito chiquito, pero como también disfruto lo grande y los eventos y todo eso, eh, ahí me perdí. Pero bueno, como que lo que quería decir es que es como si, Como quería que está decir todo que como bien. que es como un espacio que, no, ya sé, que para mí uno de los también eh, momentos lindos de Ladies Branch es como el espacio como cariñoso o ameno, como eh, welcoming sería en inglés, que se genera en el espacio. Como que yo me acuerdo que, o sea, en cada evento cuando entraba una mujer, yo ni la conocía, pero yo tipo le decía bienvenida, le daba un abrazo y tipo, es la primera vez que estás acá, pasá, tipo, acá vas a conocer mujeres increíbles y es como, mucha gente venía así como con miedo de, ay, bueno, ¿dónde me estoy metiendo? Me llamó esto la atención, pero no sé. Y ya que alguien te reciba con, hey, hola, y te dé un abrazo y bienvenida a este espacio, es como que ya bajás la guardia y decís, ah, bueno, está bien, estoy acá. Y eso me sale natural a mí, pero creo que es importante. Entonces hay muchos detalles de cómo hacer que las personas que están en tu espacio se sientan cómodas. Y esas cosas también las puse en el manual. O sea, puse todo. Porque me parecía importante que cada cosita que uno da por sentado, no tiene que ser así como lo tenés que definir y eso es lo que hace que tu experiencia sea diferente a la de los demás. Claro, porque todas estas cosas no pasan solas. Está todo diseñado para que suceda. A mí Em, me salió solo, pero después lo diseñé para las demás, digamos. claro. Que siento que debe haber gente que nos está escuchando ahora que habrá hecho cosas parecidas, como con el mismo espíritu de Ladies Branch, de decir, quiero que esto exista porque quiero, no sé, o conectar gente o hacer esta idea que tengo. Y siento que es complejo balancear el propósito social o de impacto que uno tiene con la rentabilidad para que sea un negocio. ¿Cómo Sí, pensaste vos totalmente. ese equilibrio? Eh, yo cuando arranqué Ladies Branch no lo pensé como un negocio. Para mí era una comunidad y de hecho yo estaba trabajando en relación de dependencia en ese momento. Así que no lo pensé como un negocio. Sí, a lo largo de los años me empezó a pasar de decir, uy, me gustaría que esto sea un negocio, realmente me gustaría enfocarme el 100% de mi tiempo en esto, hoy no puedo. Entonces lo que hice la verdad es que fue tener como otros proyectos, otros emprendimientos en paralelo por mucho tiempo. Yo tuve al principio por 4 años una empresa de tours gastronómicos, que fue la primera empresa de tours gastronómicos en Argentina, con una socia, y después abrí mi agencia de marketing gastronómico. Entonces, siempre tuve algo en paralelo más rentable que Ladies Branch. Y hubo momentos donde Ladies Branch me traía más rentabilidad y momentos donde traía menos, pero como yo siempre tenía otra cosa, lo sostenía. Para mí siempre fue un sostener esto porque es algo que para mí es importante y, y en un momento me di cuenta que yo no tenía que exigirle a todos mis proyectos que sean rentables. Como dije, no, no hace falta que todo lo que haga sea rentable. O sea, tengo que aceptar que hay algunas cosas que son muy difíciles de hacer rentables y otras cosas que son muy fáciles de hacer rentables. Entonces, bueno, ¿puedo balancear esto de alguna manera si yo quiero sostenerlo no rentable? Y sí, y fue una elección. Hay gente que dice, no, si esto no me da plata, chau, lo cierro, que está bien. En mi caso, yo, como lo que hago tiene impacto social, también me conecta con eso y la verdad es que no tengo ganas de cerrarlo. No es una empresa que vende bulones, que si no funciona la cierro. O sea, eso es otra cosa. Entonces, yo sí lo quiero sostener. Pero sí también aceptarlo. O sea, no tiene por qué ser rentable. Hubo momentos que yo me frustraba mucho de que no me diera la plata suficiente. Era como, ay, pero ¿por qué? ¿Por qué no logro que esto sea realmente rentable? ¿Estoy haciendo las cosas mal? ¿Soy yo como mala en mi trabajo? ¿Viste? Autodudas también de como, ¿estoy haciendo yo las cosas mal? Y de repente darme cuenta que no, que
es muy difícil. O sea, de hecho yo todo el tiempo veo comunidades de mujeres en Estados Unidos. Hace poco vi varias que cerraron porque no logran la Uy, rentabilidad. yo vi Y una decís, que cerró hace poco. y decís como, claro, no soy yo. Es que realmente es difícil. Hay algunos modelos de negocio que no, que son muy complejos y que tal vez son muy pocas las personas que pueden hacerlo. Yo por suerte la verdad es que eh, siento que igual me fue muy bien y que, digo, nunca estuve en un momento donde perdí un montón de plata, no. Lo sostuve bien, pero bueno, yo sabía que con Ladies Branch no me iba a ser millonaria, o sea, ni nada por el estilo, pero creo que uno tiene que hacer un autoanálisis de qué quiere para su vida y ahí decir, bueno, yo elijo de qué forma vivir y qué tipo de trabajo quiero hacer eh, y ser consistente con eso. Si después las cosas cambian y decís, bueno, no, a mí solo me importa hacer dinero y nada más, bueno, me pongo a hacer otra cosa. Pero yo lo que hago no es solo por el dinero, lo hago por muchas otras cosas más que me conectan con lo que a mí me gusta hacer, con el impacto, con la vida que me gusta tener, trabajar desde mi casa, tener tiempo para estar con mi hijo, hacer cosas. Es como que elijo ese tipo de vida y eso viene bueno, asociado a esas decisiones. Eh, pero hubo momentos de crisis donde dije como, ay, si cierro todo me armo una startup, viste, como con el sueño este de hacer otra cosa y que con eso, no sé, me voy a llenar de millones y bueno, ¿no? Después digo, no, pero no sé, no quiero eso, o sea, yo quiero otra cosa, entonces ¿para qué me voy a poner a luchar contra esa verdad? Creo que hay que aceptarlo. Como creo que la aceptación nos relaja, nos libera y nos permite como disfrutar más del día a día. ¿Cómo te imaginas el futuro de las comunidades digitales? Como de acá a 10 años. ¿Cómo crees que va a ser? Eh, Uy, qué buena pregunta. Yo siento que ahora hay mucha necesidad de lo presencial. Eh, Creo que las personas seguimos necesitando estar cerca, mirarnos a los ojos, hablar, darnos un abrazo. Más allá de lo digital y lo increíble que tiene el poder de, ¿viste? De conectarnos así como estamos nosotras y hablar con personas en cualquier parte del mundo, conectar con gente que, no sé, para oportunidades en China, en cualquier lado, eso es increíble. Las personas, no sé, necesitamos el contacto humano físico. Eso creo que es algo que no va a cambiar más allá de que la inteligencia artificial nos supere y vivamos en un mundo tecnológico 100%. Eso para mí no va a cambiar. Creo que cada vez va a ser más importante. Eh, Creo que hoy estamos todo el tiempo como muy abstraídos en lo digital, en las redes, que hacen falta como más espacios de como voy a dejar el teléfono y voy a conectar cara a cara con las personas. El año pasado hicimos un retiro con las socias de Mesa Redonda que nos fuimos 2 días a un hotel en Pilar y en un momento les digo, bueno, yo había llevado una caja grande, tipo un maletín, y les digo, bueno, ahora tienen que dejar todas el celular acá, vamos a hacer una actividad por tipo 3 horas sin el celular. Y todas así como, no, no puedo. No, ¿cómo? ¿Cómo 3 horas sin el celular? Y yo, sí, son 3 horas sin el celular. Ay, no, pero, ¿y si me llama mi hijo? ¿Y si le pasa algo? Y yo digo, pero no va a pasar nada, no va a pasar nada, te lo juro, tipo, necesitas de conectarte. Y todas dejaron los celulares y los cerramos con llave y, y fue increíble, fue como tipo, gracias, gracias por este momento. Eh, Como que después decían, ay, no quiero el celular, tipo, déjalo ahí. Es como, realmente es importante eh, poder tener espacios sin tecnología, sin redes y conectar cara a cara con las personas. Y parte de lo que yo hago tiene que ver con eso. O sea, quiero como poner mucho énfasis en que todo lo que hago tiene que ver con lo presencial y de hecho me dolió mucho la pandemia de no poder hacerlo, como que me costó a mí también. Eh, y lo veo muy importante, entonces como que es algo que más allá de que lo digital y las comunidades digitales estén dando vueltas, siento que lo presencial siempre va a ser más importante. Después, las comunidades digitales, la tecnología nos va a poder seguir conectando mejor, con mejor tecnología, pero nunca va a ser como el cara a cara. Esa es mi visión.
Bueno, justo trajiste un tema de como lo presencial versus las redes sociales, que hay algo que está cambiando en 2025, que es cómo nos relacionamos con las redes sociales, que es súper importante para los que armamos comunidades digitales, porque las redes sociales son como traemos nuestro tráfico. Justo Claro. ahora salió un reporte que lo hizo Jack Conte, el fundador de Patreon, que se llama Ajá. stateofcreate.co. Es muy nuevo esto que estamos hablando, ¿eh? Donde, por ejemplo, voy a leer una de las estadísticas, hay un montón de cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, dice como los 75% de los creadores, esto lo hicieron con miles de creadores de Estados Unidos, denuncia que las plataformas castigan a aquellos que no publican contenido de forma constante. Como que los algoritmos, por ejemplo, 80% de los creadores creen que el desgaste profesional como afecta a la motivación de ser creadores de contenido y el rol que tenemos que hacer todos los o emprendedores o dueños de estar un poco a la merced de las redes sociales, porque dejó de ser tan directo el yo te sigo vos, entonces veo todo tu contenido. Eso ya como Claro. que un poco se desgranó. ¿Qué sentís vos que va a cambiar de la relación entre las comunidades con cómo atraemos la gente con la que queremos conectar? Uy, es un re tema. Yo muchas veces me he hecho catarsis con amigas con respecto a esto porque yo siempre dije como mi rol como emprendedora es crear la comunidad, generar una experiencia impecable para las personas, ocuparme de mi negocio por su producto, ¿no? Después, o sea, puedo hacer comunicación, marketing, pero como que últimamente, en los últimos años, también se me exige ser creadora de contenido a mí y yo ser la cara y aparecer como cara de mi empresa para poder atraer a mi clienta ideal. Y muchas veces yo decía, pero ¿por qué si hay un montón de marcas que no tienen a una cara visible igual han logrado crecer? Eh, y yo lo que yo creo, lo que no me daba cuenta es que muchas de las marcas que yo veo que crecieron, lo hicieron en otro momento del mundo, cuando no era tan, las redes no funcionaban como ahora. Entonces digo, ah, claro, las empresas que hoy veo exitosas no necesitaron tener al founder hablando todo el tiempo en las redes para crecer porque lo hicieron en otro momento. Eh, las empresas que ofrecen servicios B2B creo que tampoco lo necesitan tanto porque el tipo de negocio que hacen no es tan tal vez tan relevante como con creación de contenidos con el fundador, pero todo lo que es B2C con el consumidor final, medio que te va llevando hacia tener que mostrarte y además, como hay tanto también coach o generador de contenido, persona que te dice que vos tenés que mostrarte para que a vos te vaya bien, también el fundador es como se siente obligado a decir como, uy, además de llevar adelante mi empresa, manejar a mi equipo, hacer las finanzas y todo, además tengo que salir en las redes hablando y además ser bueno en eso y conectar con la audiencia como si eso fuese fácil, no es fácil. Entonces siempre hice mucha catarsis con respecto a eso y me negué mucho al aparecer yo en las redes. Eh, Llegó un punto en el cual medio dije, ok, medio que estoy obligada a hacerlo porque si no, no voy a llegar a la cantidad de gente que quiero llegar. Y estoy hoy en día haciendo como una especie de aceptación de eso y viendo qué tal me llevo con la creación de contenido de esa manera y también probar si es la manera en que funciona. Hoy en día, yo todas las socias y las mujeres que están en mi red no vinieron porque yo subí videos hablando a cámara, o sea, vinieron por otro lado, o sea que se puede, pero quiero probar este año qué pasa si aparezco y medir si hay un cambio. Entonces, me lo quiero tomar más como una estrategia, una prueba, a ver si eso realmente cambia. Pero es difícil, porque yo realmente no creo que todos estamos para tener ese rol y además ser los fundadores de una empresa y que nos pone mucha presión y es desgastante y es difícil
Y lo único que hacemos es generar muchísimo contenido, mucho contenido basura que anda dando vueltas y cada vez es más difícil tener visibilidad porque hay tanto contenido dando vueltas porque todo el mundo tiene que crear contenido, entonces cada vez va a ser más difícil que te vean. Entonces no sé en qué va a terminar todo eso, porque es muy difícil. Y hay algunas tendencias así de gente que dice, bueno, quiero un teléfono como los de antes, tipo el StarTAC, sin redes, como para salirme de todo esto, porque termina siendo una adicción y muy complejo de controlar hasta para las personas adultas, el tema de los contenidos, y que por un lado es algo muy bueno, pero tiene cosas muy malas para mí, que todavía no sé cómo se van a resolver, la verdad. Total. Es complejo el tema. También es una realidad que tu cara la muestra más que un contenido sin cara. Eso Sí, es real. sí, Entonces sí, es verdad, como que cambiaron las reglas del juego en el que construimos estas cosas. Y también me pregunto como ante la, eh, ante la gran oferta de productos así, como en cuántas comunidades o en cuántas cosas alguien puede comprar, entonces también en algún momento va a ser como, bueno, elijo una, que igual digo, claro. somos 8 billones de personas en el mundo, igual el 50% tiene acceso a internet, o sea, de los 4 billones que vos podés acceder y que más o menos sean tu target, o sea, hay un mercado grande, pero no podemos, como, no te dan las ganas de estar en múltiples cosas, ¿no? Claro. Sí, sí, por eso hay que diferenciarse y yo todavía estoy haciendo como un ejercicio de cómo comunico mejor el diferencial de otros espacios para que la persona que se acerca pueda valorar y elegir el mejor lugar. Entonces creo que el tema de la comunicación también en otros canales, ¿no? En el sitio web, en las redes, en los newsletters, como de qué otras maneras, más allá de lo instantáneo de Instagram, ¿no? De TikTok, podemos comunicar ese diferencial que ayude a nuestro cliente a identificar, bueno, esta sí es la comunidad para mí, esta no, de acuerdo a lo que busca. Eh, y yo todavía me cuesta un montón. Yo siento que, por ejemplo, hoy la web de Mesa Redonda todavía no comunica al 100% eso. Y no es fácil, porque es como que uno no quiere tampoco que la web termine siendo un choclo de 1000 páginas, y hay que trabajarlo mucho, pero creo que es clave eso en nuestra comunicación, como lograr mostrar eh, tu propuesta de valor única y que la gente pueda entenderla. Es difícil. Mm, sí, Y es un proceso iterativo. Si no, no hay un sí, momento de, uy, llegué y está, esto se entiende perfecto. Em, sí. Creo que hay un concepto en español que cuando lo digo, un poco se te eriza el pelo. Que hay gente como que lo odia o no sabe cómo hacer o le sale muy natural y no entiende por qué esto es un problema, que es el networking. Y quiero saber para vos, que además que dijiste que sos introvertida, ¿cómo podemos hacer para aprender a hacer networking, dado que vos conociste a un montón de personas en todos estos años y que tuviste que generar relación con muchas personas que no conocías? Bueno, o sea, es que para mí el networking siempre vino asociado a los eventos. Yo me acuerdo cuando eh, mi segunda experiencia laboral era todavía bastante chica, y trabajaba en una startup, que empecé a ir a unos eventos de emprendedores, esto fue en 2008, 2009, ponele, que se llamaba Palermo Bali, que era un evento que nucleaba emprendedores tecnológicos. Era como el único evento cuando se empezaba a hablar de las startups, ¿no? Como muy inicial. Eh, y como yo trabajaba en una startup, dije, bueno, y estaba en la parte de comunicación, comunidad, me parecía interesante ir. Y bueno, por suerte una amiga unos días me acompañó, como para animarme a ir. Pero todos, había, no sé, 99% hombres, me acuerdo, éramos muy pocas mujeres. Eso también fue como un impulso para crear Ladies Branch, como ver como, hey, ¿qué pasa con los eventos de emprendedores que no hay mujeres? Eh,
y me acuerdo también de ir a ese evento sola varias veces y tener que obligarme a hablar con gente y después volver a mi casa tan contenta, ¿no? De haber tenido conversaciones interesantes y haber conocido a gente tan valiosa, que al día de hoy las personas que conocí en ese evento son parte de mi red. Eh, que para mí los eventos siempre fueron el lugar de networking eh, y eventos presenciales, ¿eh? O sea, el lugar donde te pones a hablar y decís, ay, ¿vos qué haces? Ay, yo hago tal cosa. Ay, bueno, y ay, pará, yo te puedo presentar a alguien. O sea, así. Y, y bueno, yo lo tomé a los eventos como un hábito, el ir a eventos de mi rubro, ¿no? En ese momento era del mundo de la tecnología, las startups. Después, bueno, armé mi propio evento y conocí emprendedoras. Y para mí son espacios de mucho valor el tomarse el tiempo para hacer eso. De cada evento te llevas una conversación interesante, un contacto interesante. Eh, no hay un evento que yo vaya que no me lleve algo. Entonces, para mí, los eventos, las conferencias, como cualquier espacio que nuclee a personas eh, que sean interesantes para vos a nivel profesional, son espacios para mí en los que hay que invertir. Hay que ir a las charlas, o sea, después vos elegís a cuáles, porque no puedes ir a todas, pero sí como ser consciente, como la verdad es que una vez por mes o cada 2 meses máximo yo debería ir a algún lugar, el que haya, el que me convoque, el que sea, pero ir. Eh, yo armé mi red así. Después, obviamente, están mis contactos del trabajo, pero digo, yo soy emprendedora desde el 2011, te diría que renuncié al trabajo en relación de dependencia, y después ahí como emprendedor, si no vas a eventos, no conoces a gente, porque ya no tenés la oficina, no tenés, o sea, tenés que moverte, no puedes quedarte encerrado en tu casa. Entonces los eventos para mí fueron esa solución. Entonces te diría que para mí el networking es ese, el más potente, por lo menos, porque vos cuando conoces a alguien cara a cara, se genera una conexión más potente que si lo conociste online. Entonces te van a tener más en cuenta, se van a acordar mucho más de vos. Eh, si no se puede hacer presencial, bueno, ahí vas a tener que más ir uno a uno, contactando gente que te interesa, proponiéndoles una call, pero es como que cuesta más porque, bueno, es como más esfuerzo de como, ay, ¿qué tal? Soy tal, nos conocemos. Hay gente que te responde, hay gente que no. O sea, no es tan natural. Cuando vos puedes conocer a gente mega grosa en un evento y que sean unos divinos, divinas, y de repente pegaste un contacto increíble gracias a eso, que si le escribías un mensaje por LinkedIn nunca te lo iba a responder. Entonces, hay algo mucho de eso y el que una amiga te presente a alguien en un evento, pasa mucho de a mí me pasa mucho, no sé, cuando voy a no sé, a experiencia Endeavor, por ejemplo, que es una experiencia un evento que convoca a muchos emprendedores y te encontrás a alguien y te dice, ay, conoces a tal, él hace tal cosa. Como todo eso, parece una boludez, pero no es una boludez, es re importante. Y esa fue mi forma de generar contactos. Y me sirvió bastante bien, por suerte. ¿Cómo viste la evolución de la participación de las mujeres en este tipo de eventos de negocios en los últimos años? Súper buena. Yo creo que estamos mucho más. O sea, si yo me pongo a ver cómo era Palermo Bali en ese momento, que no había nadie, y ahora como vas a eventos de tecnología o en general de negocios y ves un montón de mujeres. Cambió un montón eso. Yo no sé si somos 50-50, pero cambió un montón y es buenísimo. Es mucho más parejo. ¿Qué crees que podemos hacer para cerrar un poco la brecha de género en el liderazgo de las empresas? Porque quizás hay más mujeres, pero todavía no somos la misma cantidad de mujeres como en la toma de decisiones que hombres en la toma de decisiones. Eh, es como una pregunta muy compleja porque creo que son como eh, muchos parámetros que hay que tomar en cuenta. Creo que igual vamos en un muy buen camino. Hay muchas mujeres que tienen posiciones de liderazgo en empresas eh, y eso está buenísimo. Sí creo que también hay un tema más complejo que tiene que ver con el rol de las mujeres, con la maternidad, con nuestros desafíos propios este, sí, muchas como relacionadas a formar una familia, que muchas veces no nos permiten crecer como en la escalera. Esto ya más hablando a nivel corporativo, es lo que veo, ¿no? Como que muchas veces las mujeres por la maternidad no terminan de tomar puestos más altos o no se le dan esos puestos, es más difícil
porque no tenés la misma energía para darle al trabajo. Creo que ahí hay algo que nosotras no sé qué tanto podemos hacer porque es un cambio cultural, como necesitamos tener igualdad de condiciones en el cuidado con nuestras parejas, a veces eso no sucede. Eh, las licencias de maternidad, como que hay un montón de cosas que muchas veces hacen que la mujer decida no crecer tanto a nivel profesional. Yo lo veo, por ejemplo, en casos puntuales de las madres del jardín, que va mi hijo, que hay algunas que han renunciado a sus trabajos para poder manejarlo, porque es realmente muy difícil. Eh, y personas que tenían puestos regionales en empresas muy grandes y decir como, uy, estás tomando esta decisión en serio y es que realmente es muy difícil. Entonces, hay algo que no, como que nos está ahí limitando. No sé muy bien cómo se resuelve, te soy sincera, eh, pero es un límite. Y después en lo que es más el mundo emprendedor, empresarial, yo creo que ahí, y creo que es una razón por la cual también muchas mujeres deciden emprender, es el hecho de como poder tener algo y a la vez poder tener tiempo para maternar o para hacer otras cosas, como el emprender te da más libertad. También es muy complejo porque te puede ir mal, el sueldo a fin de mes es mucho más lindo en cierto punto que el emprender, pero bueno, también está la búsqueda de cada una, ¿no? Hay muchas mujeres que igual quieren emprender y hacer algo propio y les va muy bien. Eh, pero bueno, ah, eh, como para cerrar la idea, creo que es un cambio cultural grande que hay que hacer, que estamos en ese camino, pero que no es sencillo. Porque bueno, hay que romper como, con muchas barreras mentales nuestras y también de la visión de los hombres y el poder que tienen muchas veces las personas que están como tomando las decisiones y qué elecciones toman con respecto a quién sube a esos lugares y qué parámetros tienen ellos para tomar esa elección. Y muchas veces, si la mujer tiene hijos o si tiene otros intereses por fuera del trabajo, creo que no gusta tanto. Y eso como que hace que tal vez no podamos llegar. O que tengamos que masculinizar nuestro liderazgo para poder hacerlo. Adaptarnos a un lenguaje mucho más masculino. Que nuestras formas, ¿no?, más femeninas. Entonces es como que es re complejo. Pero bueno, creo que es una buena discusión e ir viendo también qué sucede con el tiempo. O sea, hay un estudio, creo que de la ONU, que dice que faltan como 300 años para que las mujeres estemos en igualdad de condiciones que los hombres. Así que es un cambio cultural que se va dando de a poco. Sí, pero es interesante esto, como quizás igual condiciones de licencias hace que no tengas que elegir al hombre porque la mujer se va a ir 9 meses de licencia o más o menos, no sé, no importa, frente a 3 días hábiles que le dan en Argentina, 2, 3 días. Entonces, obviamente, vas a perder si te vas y la otra persona queda disponible. Sí, y también eso totalmente, y también la actitud de los hombres de hacerse cargo al igual de las mujeres del cuidado de los hijos, por ejemplo. Que si un hijo se enferma, sea el hombre el que lo lleva falta al trabajo y lo lleva al médico, por ejemplo. Y que eso esté bien, pero claro, los hombres después no lo quieren hacer porque no está bien visto. Entonces, solo si una empresa realmente baja ese mensaje, no solo lo baja, sino que lo impregna en los cerebros de los empleados, es la única manera de que también los hombres se sientan habilitados a hacer ese tipo de cosas, si no, ni siquiera lo quieren hacer. Entonces es súper complejo. No sé qué más Sí, decirte total. porque es como que me pongo a pensar en esto y digo, uff, no sé cómo resolverlo y me agobia. Sí. ¿Cómo crees que podemos generar más confianza en las mujeres emprendedoras para que piensen más grande y sean dueñas de empresas cada vez más grandes? Em, yo creo que lo principal o lo que a mí más me ha ayudado y por eso hago lo que hago es compartir mi experiencia con otras mujeres que
tienen negocios que les va bien. O sea, como que a mí me ha motivado mucho a lo largo de todo este camino mis amigas emprendedoras y empresarias que me han aconsejado en diferentes momentos, eh, como que eso me ha permitido decir como, ok, bueno, está bien, me voy a animar a hacer esto, tengo el apoyo de estas personas, es como me siento, siento que tengo red, ¿no? Una red que me ataja. Es importante esa parte más motivacional, de apoyo hasta emocional, te diría, con respecto a tomar riesgos. Es como que si estamos solas a veces no nos animamos. Eh, yo siento que en el fondo viene por como qué red tenés a tu alrededor que te esté como impulsando. Si vos tenés mentores, personas que te dan buenos consejos, que te contactan con gente, que te dicen dale, 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 tipo no te quedes, es por acá, amigos, personas a tu alrededor que te ayudan, familia que te pueda como también sostener, que si querés hacer un cambio grande que sepas que, no sé, tenés tenés a tu marido o a tus hermanos o a tus padres o gente que te ayuda como para que no caigas y termines viviendo abajo de un puente. O sea, como que esa red de contención emocional, económica, como que hacen que una mujer pueda como desplegar mejor sus capacidades, animarse a otras cosas. Como es necesario. Si vos estás como todo el tiempo sin apoyo, si no sé, si tu marido tipo te dice, no, hace otra cosa que de plata, si no tenés ahorros, como, ¿cómo vas a tomar riesgos? Es demasiado riesgoso, estás poniendo mucho en juego, pero como que si hay red, apoyo, motivación, es más fácil. Entonces creo que las mujeres necesitamos mucho ver quién tenemos a nuestro alrededor, cómo están nuestras relaciones, eh, en todo sentido. Realmente estamos cerca de personas que nos apoyan, que nos quieren ver crecer, que buscan que crezcamos, que no dicen, no, no, ¿qué estás haciendo? Estás loca. O sea, que realmente quieran vernos mejorar, tener cerca ejemplos de otras mujeres que les fue bien. Todo eso como que te hace ver que es posible y te anima a tomar decisiones más rápido y a animarte a más cosas. Entonces, bueno, por eso yo creo tanto en el poder de las redes y en las personas, porque yo creo que ahí está la clave de, del crecer y el ser como personas como con mayor confianza. eh, Cuando uno está como, cuando te falta plata o no tenés mucho apoyo, no te animas a tomar riesgos. Es como que te quedas ahí en el miedo digo, no, bueno, no salgo de acá porque si no puede ser 1000 veces peor. Cuando vos tenés un colchoncito y ayuda y tipo una palmadita en la espalda, es mucho más fácil. Me encantó. Mari, ¿cómo hacemos para cerrar este capítulo? Quiero dejar un momento de micrófono abierto para que compartas un último mensaje, algo que ya hayamos hablado o que no, que quedó en el fondo de tu cabeza, pero que sea un buen momento para cerrar. Creo que si puedo compartir un mensaje hoy en día, o por lo menos las cosas que están pasando en mi cabeza hoy en día son, eh, prestémosle más atención a lo humano, a las conexiones reales con personas, tratemos lo más posible de dejar el celular para lo indispensable, para la comunicación que sí hay que tener, como no gastemos tanto tiempo de nuestra vida como scrolleando las redes, como busquemos la forma de vivir una vida más conectada con lo real, ¿no? Con las personas. Eh, es como que te cambia mucho la perspectiva cuando haces eso. Yo creo que vivís más feliz, y que también tu negocio mejora porque podés tener la cabeza más fresca para pensar nuevas ideas, para pensar más estratégicamente. Necesitamos tomarnos tiempo como de pensar, de salirnos de la diaria, irnos solas un día a un café a escribir sin el celular, como conectarnos más con nuestra cabeza, que siento que está constantemente
sobrepasada de dopamina por las redes sociales y por los estímulos que tenemos, como sacar eso de lado y darnos un espacio para conectar con nosotros, con lo que nos pasa y con otros. Ese es mi mensaje, me parece súper importante, los invito a probarlo. Váyanse un día solos a un café con un cuaderno y un lápiz y no se lleven el celular, vayan a tomar un café con alguien interesante y vean qué pasa con eso. Creo que es como un mensaje que me gustaría compartir. Nada más. Espectacular. Gracias, Mari, por venir y contar todo esto. No, gracias a vos, gracias. La verdad es que nada, un placer. Y conocerte y ojalá que esto virtual después también pase a lo presencial y nos vayamos a tomar un café juntas. Ay, sí, nos vamos de brunch. Ya fue De brunch. todo el podcast. Vamos a comer todo, obvio. Pongamos Me encantó, fecha. gracias. Listo, dale. Listo. Gracias por escuchar este episodio. Nos ayudas un montón compartiendo este capítulo a alguien que le pueda servir. Acordate que todos los martes comparto oportunidades de trabajo remoto. Para recibir el correo, suscríbete entrando en tienequehaberalgomás.com/búsqueda. Además, si querés te puedes sumar a la bolsa de talento de Tiene que haber algo más y dejarnos tu CV para que te avisemos sobre oportunidades laborales en empresas. Déjanos tu perfil en tienequehaberalgomás.com/CV. Nos vemos la semana que viene y escribime por redes sociales y contame qué te pareció el episodio.